Buenos días a todos. Vamos a dar unos pequeños momentos para que los demás compañeros se puedan unir a la sesión y dar inicio. Buenos días, gracias. Buenos días, gracias. Muy buenos días a todos. Les damos la cordial bienvenida a esta sesión de PPC Academy, el espacio de capacitación creado por PPC para compartir conocimiento y fortalecer nuestras capacidades técnicas. El día de hoy, abordando el tema de medición de nivel, radar de onda guiada, un seminario web enfocado en comprender los principios de operación, aplicación y beneficios de esta tecnología para mediciones precisas en diferentes condiciones del proceso. Antes de iniciar, me permito compartir algunas reglas básicas para el buen desarrollo de esta sesión. Mantener su micrófono en silencio durante la presentación. Si surge alguna duda, comentario o aportación, pueden enviarlo por el chat o levantar la mano para que podamos darles la palabra durante los espacios asignados. Estaremos atendiendo sus preguntas durante la sesión en los momentos destinados para ello y les pedimos su apoyo para mantener una participación ordenada y aprovechar el mejor tiempo. Agradecemos su asistencia y disposición por formar parte de esta capacitación. Sin más por el momento, cedo la palabra al ingeniero José Juan, quien estará a cargo de esta sesión. Adelante. Muy buenos días, si me escuchan bien, muy buenos días. Muchas gracias por atender este seminario. Empezamos. Hoy vamos a hablar de un producto muy especial para nosotros, es nuestro radar de onda guiada. Aplicaciones, cómo funcionan, qué ventajas tiene y cuáles son sus características principales. Nuestro radar de onda guiada le llamamos el Eclipse. El modelo genérico es el 706. Magnetrol como empresa, fabricante de este radar, que hoy pertenece a Ametec Magnetrol, eh, de hecho fue de los primeros, y si no el primero, que desarrolló y llevó a cabo un radar de onda guiada. Los transmisores de radar, como tal, aparecieron por los 90. Fue de radar a través del aire, voy a decir. Fue una tecnología que vino del ejército. Los ingleses lo usaron, los alemanes, detectar los aviones en el aire. Y el primer radar a través del aire fue por los 90, un dispositivo muy grande, alimentado con alimentación eléctrica, alto voltaje y dos hilos de 420. Por allá por el 98, Magnetrol fue el primero, de los primeros que llevó el radar ya no a través del aire, sino el concepto a través de una varilla o una sonda. Entonces puedo decir con toda confianza
que fuimos los primeros en la invención y el llevar esta tecnología a través de un cable, no a través del aire, sino a través de una onda, por eso se llama onda guiada, allá por el 1978, ¿verdad? En esa vez no se, no se pensaba que fuese tan revolucionario, tan avanzado, pero con el transcurso de los años demostró tener muchas aplicaciones y muchas ventajas que se han ido utilizando. Y valga la redundancia decir que esta ventaja, este primer nicho, este producto que fue desarrollado, a Magnetronic nos ha llevado a tener mucha experiencia, mucha capacidad y una distintiva señal del producto en comparación con los demás, ¿verdad? Como comento, el origen fue en el 98, fue un radar que tenía sonda coaxial, doble cable, y fue lanzado en el 98. Ya para el 2000 se lanzó el radar de onda guiada de una sola varilla, que le llaman single cable. Siguió evolucionando, Magnetrol evolucionó mucho con sus equipos. Para el 2002 ya se tenía un nuevo diseño mecánico, se actualizó software, se actualizó hardware, se hizo una nueva interfase. Para el 2005 siguió evolucionando el equipo, tuvimos una ventaja, tuvimos una actualización mayor de hardware y software. Se hizo el concepto de una sola electrónica para todas las ondas, ya se tenían varias ondas, se mejoró operatividad, se introdujo el password para nosotros, que es una base estándar para muchos fabricantes, con diferentes DTMs para tenerlo, y siguió evolucionando. Esta versión del 705 dejó de estar disponible en el 2023 y hoy en día es el 706, ¿verdad? 706 es nuestro modelo estándar, nuestro modelo guía. Ha seguido actualizándose en hardware y software. Tiene tiene un gráfico, un display gráfico en doble cámara, doble enclosure, con electrónica, otra en la cámara, donde tiene una interfase muy simple, muy sencilla para ver todo. Es de las mejores intensidades de señal de este instrumento. Tiene una amplia y una alta relación ruido-señal, single noise. Eso lo vamos a ver en forma muy particular porque es muy importante. Estas características le dan también una alta medición en interfase también. Vamos a platicar de interfase, que es uno de los objetivos de este curso. Tenemos varias, como dije, varias ondas y hay una característica también muy importante que vamos a mencionar, que es la capacidad de sobrellenado, el overfill protection. Esto es muy importante. Acuérdense de estas características. Estamos hablando de tres cosas: intensidad de la señal, mejor relación ruido-señal y capacidad de overfill protection. Son características muy especiales del juego, hacer mucho énfasis cuando lleguemos a las aplicaciones, ¿verdad? Podemos ir hasta 450 grados. Magnetrol y este equipo en particular es muy usado en el área de calderas para emisión de domo, temperaturas extremas. Los diagnósticos son muy buenos. Es un instrumento muy, muy sofisticado. El Eclipse 706, que estamos hablando, también tenemos salida HART. Tenemos todas las comunicaciones, Fieldbus Foundation, Profibus, HART, etcétera. ¿Sí? Este es el instrumento base, nuestro radar de onda guiada, el 706, ¿verdad? ¿Cómo funciona un radar de onda guiada? El radar de onda guiada nuestro y de cualquiera funciona bajo el principio de TDR. TDR es la reflectometría a través del dominio del tiempo. Es un concepto, es una tecnología que se inventó ya hace tiempo, no fue inventada por nosotros, pero básicamente fue usada para la detección de fallas en cables enterrados o en cables que estaban a nivel de piso, a lo mejor un piso falso, y se tenía una falla. Ahora querían saber dónde estaba la falla. En un cable enterrado, que fue la aplicación típica, el TDR significa que mandamos una señal eléctrica, una potencia constante, a una velocidad constante, y cuando esta señal detecta una impedancia diferente significa una ruptura del cable o una falla en el cable.
hay una reflexión de la velocidad, o sea, hay una reflexión hay un eco, hay una reflexión del pulso, y como nosotros sabemos o sabían cuál es la velocidad, se podía encontrar la distancia de la falla del punto de origen, ¿sí? Para eso fue hecho este sistema. Si tenía un cable enterrado de 500 metros y se detectaba a través de esta tecnología que la falla del cable estaba a 400 metros, se buscaba a 400 metros, se enterraba y sacaba el cable sin reparación. Era mucho mejor que en lugar de sacar todo el cable, ¿verdad? Eso fue el principio de TDR. Este principio se lleva a los radares de onda guiada, el nuestro y todos. Aquí la diferencia es que en lugar de enviar una señal eléctrica, un pulso eléctrico, se envía una señal de radar, pulsos electromagnéticos, ¿sí? Radiofrecuencia. Esta radiofrecuencia ahora va a viajar a través de una varilla, a través de un conducto, va a llegar al proceso al cual queremos medir, se va a tener una reflexión y esa reflexión se va a generar, se va a regresar y vamos a tener un tiempo donde fue y vino la señal. ¿Sí? Con ese tiempo vamos a inferir la distancia desde donde salió nuestra señal, en este caso microonda, hasta donde estuvo, no la falla, sino el proceso. Así es como funciona un radar de onda guiada, nuestro y de cualquiera. ¿Sí? Aquí está lo que acabo de decir. Se envía un pulso de alta frecuencia por la sonda, número 1. Existe un pequeño pulso a la salida de la electrónica, le llamamos pulso fiducial, es particular de la electrónica, es inherente a la electrónica y es necesario para saber dónde estamos y cómo hacemos. Es parte del sistema. Esta onda microonda viaja a través de la varilla. Cuando llega al nivel, existe, en términos prácticos, un cambio de impedancia, tal vez. Ahí se tiene una reflexión, se tiene un eco, que le vamos a llamar un eco, y la señal va a regresar. Vamos a saber dónde está por el viaje del tiempo. ¿Sí? Aquí entra una tecnología, pues vamos a decir, muy sofisticada. Estamos enviando microonda a una velocidad grandísima, pulsos de microonda, y estamos teniendo la capacidad de calcular el tiempo de ida y venida y sacar la distancia. ¿Sí? Medición del tiempo en vuelo de reflexión. Esto es la tecnología. Los radares hoy en día están usados en mucho tipo de industria. Los usan en la autopista cuando ven su velocidad, los usan los carros cuando se van acomodando automáticamente de reversa y pueden estacionarse. Nosotros tenemos esta tecnología llevada a la medición de un nivel, mandando pulsos, reflejándolos, midiendo el tiempo y sabiendo exactamente dónde está ese nivel. Así es como funciona un radar de onda guiada. Hay un factor muy importante que es la constante eléctrica del fluido o del proceso al cual queremos nosotros trabajar. Entre mayor sea la constante eléctrica, mayor sea la amplitud de la señal. Esto ya lo hemos platicado algunas veces, lo vamos a repetir. Para principios prácticos, el agua, 80-88 de constante eléctrica, todo lo va a reflejar. El aire, constante eléctrica 1, va a pasar la señal. Los instrumentos son capaces, nuestros instrumentos, el radar de onda guiada 706 es capaz de empezar a medir propanos, butanos en 1.4 derivados del petróleo, una constante eléctrica arriba de 1.4. Es nada, ¿verdad? Es la capacidad del instrumento. Obviamente metal concreto no te lo va a pasar, ese es el recipiente. Nosotros lo que queremos medir es el proceso. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace una onda guiada? ¿Qué es las ventajas que tenemos? Bueno, no se ven afectados por condiciones cambiantes, la verdad específica no le importa, ¿verdad? A final de cuentas vamos a medir un volumen, vamos a medir una altura que se refleja en un volumen. Si la constante eléctrica cambia, podría cambiar el volumen en un poquito sobre hacia abajo, el instrumento lo va a seguir midiendo. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando tenemos algún flotador, un tubo de torsión, sí son afectados por constante eléctrica, nosotros no. Una capacitancia se puede cambiar también si cambia el proceso a medir, si cambia la constante eléctrica, se tienen posibles errores de medición. El onda guiada no los va a tener.
No hay que hacer mucho para calibrar. El instrumento se puede calibrar en banco, se instala y es todo, ¿verdad? No tenemos problemas de recalibración o calibración. Cuando entremos en detalle en las aplicaciones, es muy poco afectado por la espuma. De hecho, la espuma es una de las mediciones que queremos platicar. Sí tiene algunas disruptancias, pero es muy poco afectado. Un ultrasónico o un radar a través del aire, cuando hay espuma, va a desaparecer la señal, no va a poder medirla, ¿verdad? Los ultrasonidos tampoco pueden atravesar altas temperaturas, ruidos, etcétera. Eh, es difícil. Nosotros también con una onda guiada podemos leer toda la punta, obviamente, se puede leer hasta la punta y la punta puede ser cortada, es una ventaja cuando estamos hablando de una varilla sencilla. Obviamente tenemos muchas ventajas, también tenemos limitantes. La mayor limitante para una onda guiada es el acumulamiento, o sea, que se tapone por proceso, por producto, y que tengamos un concepto que se llama bridge, que es una especie de ring de puenteo cuando tenemos un nozzle, que vamos a platicarlo acerca de él. Pero son muchas más las ventajas de un radar de onda guiada contra las desventajas. Obviamente hay que cuidar la aplicación, hay que cuidar la instalación, lo vamos a tocar punto por punto. ¿Vamos bien? Vamos a seguir. No creo que tengamos todavía preguntas o respuestas, pero si no, seguimos, ¿verdad? Javier, todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien, José Juan. Ok. Como les comenté, el radar de onda guiada es un instrumento que tiene una varilla y sobre esa varilla viaja una señal de micrófono. Tenemos dos tipos básicos. Tenemos un tercero más que ahorita vamos a platicar, pero tenemos dos tipos básicos que son los más conocidos en la industria, que es la sonda, no, voy a decir ahora sonda, la varilla. Obviamente tenemos una electrónica, una cabeza electrónica y tenemos una varilla, ¿verdad? Vamos a decir, a la varilla vamos a llamarla como sonda para conceptos prácticos. Cuando la varilla es única, ya sea rígida o flexible, vamos a llamarla como varilla única. Y también tenemos una sonda coaxial. Cuando decimos sonda coaxial es que tenemos una varilla por dentro y por fuera tenemos otro conducto y la varilla está embebida en él, ¿verdad? Como los cables coaxiales de la televisión, por eso el concepto pues, se llama coaxial. En este caso tenemos la varilla sencilla y está cubierta por otro tubo, por otra superficie. Y eso le llaman coaxial. ¿Tiene sus ventajas una con otra? Sí. ¿Tiene sus aplicaciones una con otra? Sí. Tenemos dos tipos básicos de varillas. La varilla coaxial es, vamos a decir, de las más usadas por nosotros. Es una varilla muy buena. Podemos ir hasta coeficientes de constante eléctrica de 1.4. El hecho de que tengamos la varilla que va a llevar la microonda y otra cápsula o otro tubo que está por ello, podemos hacer que lo peguemos a las paredes del tanque y que llevemos esta sonda coaxial cerca a la pared. ¿Por qué? Ya entrando en materia, la señal va a viajar por la varilla, pero se va a contener en el tubo, ¿verdad? No va, vamos a decir que no va a salir, se va a llevar por allí, es una gran ventaja. Cuando tenemos una varilla única, una sonda sencilla, si la acercamos mucho a la pared, ahorita vamos a ver la forma de la onda, pudiéramos tener problemas por acercamiento, ¿verdad? Por eso dice ahí sin efectos de la proximidad, ¿verdad? La impedancia o la forma de llevar la señal es uniforme, pero sí, como dije en la slide anterior, su posible desventaja es el acumulamiento. Si tenemos un proceso altamente viscoso, la distancia que hay entre la varilla y las paredes son pequeñas, hablando de milímetros, ahí se pudiese entrar par, ¿verdad? Esa es una posible desventaja. Tiene sus aplicaciones, obviamente, pero es una posible desventaja. ¿Cómo solucionamos esto o qué opciones todavía para ver esto? Tenemos coaxiales aumentadas, ya el tubo se lleva hasta casi 2 pulgadas. Ahora tenemos mayor espacio entre la varilla que va a llevar la conducción y el tubo, ¿verdad? Esto es una ventaja. Seguimos manejando constantes eléctricas muy bajas,
no tenemos problemas de proximidad. Ahora sí podemos ir aquí hasta viscosidades de 2000 centipoises. Y como sabemos que estamos hablando de una varilla que está dentro de un tubo por ser coaxial, aún con esa distancia de casi 2 pulgadas, si el proceso fuese muy pesado, muy viscoso, tenemos la capacidad de tener un puerto de limpieza, podemos inyectar agua y quitar agua o aire y quitar el producto, ¿verdad? Esa es una característica, es una ventaja de este tipo también. No voy a decir que es exclusiva de Magnetrol, pero sí la tenemos nosotros muy bueno, ¿sí? La siguiente es la varilla sencilla, ¿sí? Cuando de plano vamos a ver que tenemos recubrimientos o acumulaciones, entonces tenemos la chance de poner esta varilla. Esta varilla es sencilla, no tiene una coaxialidad, no tiene un coaxial. Va a ser mucho más fácil que la acumulación se presente y no le impida medir. Esa es la ventaja, ¿verdad? Es un poco menos sensible al diseño coaxial. Cuando digo sensibilidad es la capacidad de tener el rebote o de la reflexión del eco, ¿sí? Aunque siempre depende de la aplicación, ¿verdad? Por eso aquí tenemos un cuadro muy característico y tenemos la forma de, uno dicen que es una pera. Básicamente yo lo que digo es, vean, viaja a través de la varilla y al último sí se va ensanchando, ¿verdad? Y al último tiene un poco menos sensibilidad que la salida electrónica. Pero de todos modos, para medir productos con constante eléctrica arriba de 10, esto es ya ideal, ¿verdad? Cuando entramos con la coaxial es para mejorar cierto tipo de cosas que vamos a practicar en las aplicaciones y que puede ser llevar la varilla cercana a la pared, tener más capacidad de tener una mejor medición, no tener el rinjeo o tener ahí arriba en el nozzle o en la boquilla posibles ecos falsos, etcétera. Hay aplicaciones que funcionan muy bien la varilla sencilla, hay aplicaciones donde la coaxial es todavía mejor. Sí, depende de la aplicación. La aplicación y la instalación son las demandantes. Aquí les puedo decir que el equipo de PPC, todos los ingenieros están altamente capacitados para, en base a su aplicación, en base a su diseño, sus características de proceso, seleccionar la mejor opción. Si es varilla, si es coaxial, y ahorita que platiquemos de la tercera, se van a sorprender todavía. ¿Sí? Esta es la tercera configuración. Voy a decir que es casi única de Magnetrol. Vamos a poner atención en esto. Le llamamos la varilla o la sonda encajuelada, enjaulada, encage en inglés. Parece una varilla, sí, es una sola varilla, pero se convierte en sonda coaxial totalmente adaptada cuando se instala en una cámara de 2, 3 o 4 pulgadas. Vamos a hacer hincapié en esto. Vámonos despacio aquí. Cuando tenemos un tanque y la varilla va por dentro del tanque, hay una boquilla, entra la varilla y es una varilla sencilla, ¿sí? La varilla hay que colocarla a una distancia prudencial de la pared, hay que tener en cuenta el tamaño, la apertura, las dimensiones de la boquilla, etcétera, ¿sí? Cuando tenemos una varilla coaxial, tenemos un medidor coaxial, tenemos una varilla y tenemos un tubo, ¿verdad? Ese tubo en la versión grande es hasta 2 pulgadas, ¿sí? Aquí estamos hablando de una varilla sencilla en un tubo de 2, 3 o 4 pulgadas. Solamente que aquí, desde diseño de planta, cálculo de planta, nosotros sabemos en base a si es 2, 3 o 4 y las características del proceso, por eso es muy importante lo que acabo de decir, que todos los ingenieros van a preguntarles cuál es la aplicación, cómo es la aplicación. Nosotros vamos a diseñar, si ya está en una cámara existente, o sea, está en un bypass existente, o si podemos ponerlo en un sling well de 2, 3 o 4 pulgadas, nosotros tenemos que saber eso, saber el proceso, porque vamos a diseñar la varilla en su tamaño y en su impedancia para que funcione en forma precisa. Voy a decir lo siguiente, como un coaxial gigante,
y que esté dentro de ese tubo y que tengamos una característica que vamos a ver ahorita después, que va a ser que va a haber cero brinches, cero ringeo, no va a haber nada de pulsos en la toma superior, ¿sí? Con eso, con eso podemos medir nivel total, podemos medir interfase, no nos afecta la acumulación, obviamente si fuese demasiado, pero no nos afecta. Y lo último, muy importante, tenemos todavía la capacidad de protección de sobrellenado. Y vamos a hablar de sobrellenado, que es también muy, muy importante. Este concepto de la sonda encajuelada, en cage, es, voy a decir, casi único de Magnetrol. Es un diseño muy bueno porque con esto vamos a evitar cualquier complicación por acumulación, siendo casi coaxial, pero la varilla es sencilla, ¿verdad? Y se puede colocar en una pierna existente, conociendo las dimensiones. Nosotros calculamos y hacemos no una varilla sencilla nada más metida en una pierna bypass, sino el concepto de una sonda encajuelada, ¿sí? Aprendamos este concepto. Esto es exclusivo, casi exclusivo del Magnetrol. Con esto podemos hacer cualquier medición. Ya tenemos tres entonces. Tenemos varilla sencilla, tenemos coaxial y tenemos la encajuelada o la cage en inglés si le quieren llamar, ¿verdad? ¿Sí? Aquí están todas. Bridadas, coaxiales, flexibles, integrales remotas, encajueladas, ¿verdad? Enjaulado también le podemos decir, perdón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta todavía? Nada, seguimos. Tenemos muchas ondas, ya las vieron, y tenemos también sus sellos diferentes, porque como mencioné anteriormente, somos muy buenos, bueno, se lo mencioné, pero somos muy buenos en la medición y en la aplicación para las calderas, el domo de calderas, ¿sí? Entonces, la sonda estándar con sellos Orring suaves podemos ir hasta 200 grados y hasta 20, hasta 100, hasta 1000 libras, 70 bares, ¿verdad? Cuando vamos subiendo de presión y llegamos hasta 200 grados centígrados, podemos tener sondas para alta presión con sello cerámico de vidrio, o sea, sello duro para eso. Y como tenemos alta temperatura y alta presión, que es cuando hablamos de domo de caldera, tenemos chance de ir hasta 450 grados y hasta 430 bares. Esto de aquí vamos a mencionarlo muy específicamente en las aplicaciones para domo de calderas, porque Magnetrol es líder y es el referente de medición para calderas estándar, bueno, no estándar, pero sí muy usado en la industria. Power o generación eléctrica de vapor, nosotros somos muy reconocidos. ¿Ok? ¿Por qué mencioné todo lo anterior acerca de la instalación? Porque es muy importante cuando tenemos una varilla sencilla, ¿sí? Cuando tenemos una varilla sencilla, tenemos que tener en cuenta las dimensiones de la boquilla, ¿verdad? Cuando tenemos una varilla sencilla, ahí pudiese existir que a la salida de la antena, la antena interna que tiene, se puedan tener, aparte del fiducial que dijimos que es el pulso estándar, el pulso de referencia que tenemos nosotros a la salida electrónica. Si no tenemos en cuenta estas medidas, nada más saliendo podemos tener golpes, vamos a decir, ecos falsos de ida y vuelta, y entonces ahí se hace un ruido y la señal nunca saldría, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado con esto. Cuando tiene una coaxial, no hay problema. Y cuando diseñamos la encajuelada o la de jaula, en base a la distancia 2, 3, 4, nos dicen la distancia, nosotros sacamos la impedancia y le ponemos una varilla especial. Entonces tenemos el sistema enjaulado y la verdad que no afectaría nada el tamaño de la brida, del nozzle, perdón, la boquilla, siempre y cuando tengamos los cálculos si es 2, 3, 4, etcétera. ¿Ok? Esto es muy importante. Si tenemos la varilla, la sonda sencilla, hay que tener cuidado con esto. Si tenemos la sonda coaxial, se minimiza. Y cuando hacemos el diseño encajuelado,
podemos trabajar perfectamente con todo. Esa es la gran diferencia. Tres sondas diferentes, exclusivos de Magnetrol los maneja muy, muy bien. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Aquí lo vamos a ver, lo que acabo de decir. Sonda coaxial, el primer eco es el fiducial, ese es el de referencia, ese es nuestro. Si tenemos el acoaxial, podemos ir hasta abajo, no va a haber nada de reflejo, porque todo se va a tener dentro del coaxial y no vamos a ver el nivel, ¿verdad? Cuando tenemos la enjaulada, tenemos esto, tenemos la misma seguridad, no tenemos ajuste, no tenemos desajuste, pero es mucho más viable para manejar equipos o procesos altamente viscosos y no se va a tener ningún problema en la medición, tampoco en la interfase, tampoco en la espuma. Y podemos ir desde 1.4 de constante eléctrica, medición de gas. Esa es la gran diferencia. ¿Ok? Por último, cuando tenemos mediciones hasta 30 metros, pues que este radar puede ir hasta 30 metros, que los cables son flexibles y se ponen contrapesos. Gran ventaja, podemos cortarla en campo, ajustamos y tenemos otra medición. Solamente en las sondas flexibles. Si tenemos una sonda rígida de hasta 6 metros, también puede ser cortada, ¿verdad? ¿Ok? El transmisor, lo que mencionamos varias veces, tenemos un solo transmisor para todas las ondas. La pantalla podemos poner las curvas, podemos traer todo el diagnóstico. El DTM ha sido mejorado. El DTM pues, son las librerías de cada fabricante que están llevadas al hardware, al software de configuración, para que se entiendan, ¿verdad? Está certificado SIL 2, SIL 3 y tiene un SSF arriba de 93. Equipo único, la verdad. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito adelante de la protección de sobrellenado, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esto. Una de las características que se mencionaron anteriormente es el ratio SNR, la Single Noise Ratio. Noise contra señal, ¿verdad? La señal ruido para nosotros, voy a explicarlo un poquito más detallado. Cuando se tiene una señal de este tipo, viaja, puede haber en todo el viaje muchas cosas que presenten ruido. Cuando digo ruido son señales parásitas, ¿verdad? A la salida misma electrónica nosotros tenemos una fiducial, tenemos una señal que es la de referencia para nosotros. Necesitamos esa señal, ¿sí? Pero si no tenemos cuidado esta relación es baja, nada más a la salida, si tenemos una boquilla, ahí puede haber el famoso ringeo, y eso sucede porque la señal de salida no es tan potente, vamos a decir, es simple, y entonces en algunos casos esa misma señal se compara o tiene el mismo nivel del ruido de un eco falso, de una superficie, del mismo fluido que viaje la señal y regrese. Y entonces esas señales se comparan contra la misma señal del instrumento y si la relación es 1 a 1, ¿sí? Si el nivel de señal en decibelios y milivoltajes es casi igual o es igual al nivel de ruido, la señal se va a perder. El instrumento no va a tener referencia y no va a saber dónde. Una buena señal es arriba de 3, una buena relación, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Y esto es muy importante. ¿Qué sucede? Si yo incremento mi señal y no tengo una relación correcta, no tengo una circuitería correcta, el ruido también se va a amplificar. El que yo tenga más potencia, voy a hacer que mande más señal y esa señal va a rebotar por más potencia y va a regresar más fuerte, vamos a decirlo, ¿verdad?
Entonces, no nada más por incrementar la potencia voy a tener mejor ruido. Hay que tener una buena señal, un buen nivel de potencia de señal salida, pero hay que discriminar los ruidos, ¿sí? Para que esa relación sea arriba de 3. El 706 tiene un 4.4. Esto quiere decir, un ejemplo muy básico, que si mi eco de respuesta es de 400 milivolts, el ruido andará en el orden de los 100 milivolts, 4 a 1. Si pudiésemos medirlos, Magnetrol es de los únicos que tiene este nivel de relación señal-ruido, hasta 4 veces, 4.4. Lo podemos checar, está disponible, ¿sí? Es muy importante esto porque con esto, ingenieros, vamos a poder hacer las características del overfill protection, del sobrellenado, vamos a poder hacer mediciones de interfase más precisas, vamos a evitar 3 cosas que vamos a ver. Y todo esto se logra o es un patente, es una cosa que tenemos en Magnetrol, que se llama en inglés, o en una traducción en español es un circuito frontal conmutado por diodo. Si queremos saber qué es eso, está complicadito, pues lo voy a explicar. Tenemos en la electrónica, tenemos la salida de pulsos, está transmitiendo. Típicamente cualquier radar está transmitiendo continuamente. Aquí lo que tenemos es un dispositivo muy, muy rápido que cuando manda el pulso a la microonda, se apaga, se desconecta del circuito en cuestión de nanosegundos, ¿sí? Y luego se vuelve a conectar. Pero al hacer eso, el pulso emitido, tenemos la característica que vamos a recibir de regreso el pulso mismo, toda la señal. Porque no estamos mandando pulsos continuos y no estamos recibiendo ruidos por esa continuidad, sino es que cerramos, abrimos. Es una forma de explicarlo en una forma fácil. Pero este circuito patentado es lo que nos da la relación señal-ruido tan grande, tan buena, mejor que cualquiera. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para tener una señal más robusta, para tener mejor sensibilidad en aplicaciones del Boiling Flashing Foaming, que es lo que vamos a ver ahorita, en calderas, en espuma, en interfase, etcétera. ¿Sí? Eso es una gran ventaja. Esta relación, ingenieros, es una gran ventaja y es la que queremos ver, ¿verdad? El instrumento se puede calibrar rápido, esta es una característica que tiene también muy, muy, muy buena, aunque cuando se tiene una aplicación más complicada, pues se lleva un tiempo, pero si cuando tenemos una aplicación ya estándar, la configuración se lleva de 10 a 15 segundos, porque ya está precargada, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrar en la área de aplicaciones. Javier, no sé si tengamos preguntas, sino para seguirle. Sí, sí tenemos. Eric Gabriel Zavala pregunta, si tengo una pierna de nivel exterior de 2 pulgadas de diámetro, pero no tengo aún la distancia a medir, solo un estimado de mínimo 60 centímetros, máximo 120 centímetros, ¿se puede cotizar y comprar? ¿Cuál sería el más indicado para ajustarlo de último minuto en campo? Fluido, condensados de gas natural, SG 0.65. Y dice, sin tocar precio real, solo la referencia de quién va más caro que cuál. O sea, de los equipos de la diapositiva 18, que considerando la distancia de 100 centímetros, ¿en qué orden de precios van? ¿Cuál es el más costoso y cuál es el más accesible? Sí, si le ponemos en X, la varilla sencilla es X, tal vez la coaxial 1.5 y 1.6 la encajuelada, ¿verdad? En la aplicación que está mencionando, dependiendo, como dije, las aplicaciones son dependientes. Si su fluido es no viscoso, fluye, sube y baja, no tiene espuma, tal vez nada más queremos medir un fluido que tal vez sea hidrocarburo con baja constante eléctrica. En esa aplicación que dice que tiene un tubo existente de 2 pulgadas, tal vez lo mejor sería el coaxial, ya meterlo, porque vamos a evitar cualquier puenteo
en el inicio de la toma del tubo 2 pulgadas, ¿verdad? Ahora, si tenemos todas las distancias, todas las medidas de ese tubo, entonces podemos irnos por el encajuelado, ¿verdad? Vamos a calcular el diámetro de la varilla que va a estar dentro, no coaxial, sino varilla, va a ser una varilla diferente, y entonces vamos a tomar el tubo como si fuese un coaxial y sería la medición más precisa, ¿sí? Con la hoja de aplicación que los ingenieros que los atienden lo tienen, podemos, en base a lo que usted quiere, sacar el mejor equipo. Pero yo creo que va a ser el coaxial o el encajuelado, calculando en base a su aplicación y a su instalación existente. Ok, y en precios, considerando la distancia, ¿en qué orden de precios van? ¿Cuál es el más costoso y cuál es el más accesible? Necesitaría, no me quiero meter en mucho, acabo de decir que tal vez el coaxial y el enjaulado sean de los un poquito más onerosos que la varilla sencilla, pero es aplicación dependiente. Tengo que ver cuál es el diámetro del tubo, cuál es la distancia, qué es lo que quiere medir, la secundaria. Los ingenieros a cargo pueden sacar toda la información y tenga por seguro que le van a dar la mejor opción. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. Bueno, yendo a las aplicaciones que queremos hablar, la primera medición de la medición de interfase. Cuando tenemos dos líquidos en campo que son inmiscibles, no se pueden mezclar, siempre existe una superficie de contacto entre ellos. Esta superficie de contacto la vamos a llamar la interfase, ¿sí? Cuando el sistema está estable, la interfase tiende a ser estable, la mínima, ¿sí? Cuando tenemos producto que entra, producto sale dinámico y que se tiene una turbulencia tal vez, esta interfase puede tender a crecer. Si tiende a crecer la interfase, entonces se vuelve emulsión. Si la interfase es arriba de 10 centímetros, 15 centímetros, invariablemente la señal del radar se va a perder. Ahí entraríamos con otro equipo, ya platicamos de él, se llama Génesis, pero con interfaces limpias, 10 centímetros, menos de 15 centímetros, la medición de interfase con un radar de onda guiada, dependiendo de la aplicación, es lo mejor. En la industria del petróleo, si tenemos tenemos ingenieros de oil and gas, la medición de la interfaz aceite-agua es fundamental para hacer una separación correcta y evitar que crudo se vaya tal vez afuera o que agua derrame a proceso, ¿verdad? Es muy importante. Para hacer una medición de interfase, aquí llego a la protección sobrellenado, el overfill protection. Hablé hace rato del overfill protection. ¿Por qué es importante? ¿Sí? La protección de sobrellenado en la industria está normada, está API 2350, puede ser IEC 61511 y tiene que ver con las diversas líneas de defensa. Cuando yo digo protección contra el sobrellenado, quiere decir que podemos tener elementos que protejan, válvulas, restrictores, sistema cerrado automático y también podemos tener los radares de onda guiada, los radares o los switches en este caso como protección. Pero en el caso particular de un radar de onda guiada, para que sea apto y aprobado como no protección, pero sí aprobado, certificado para medición de sobrellenado, quiere decir, y es importante saberlo, quiere decir que tiene que leer el 100% de la varilla. Tiene que leer hasta el tope. Tiene que leer hasta arriba. ¿Sí? Y lo menciono porque hay muchos equipos que no lo hacen, ¿verdad? Entonces, la protección de sobrellenado es muy importante. Y no tiene que ver nada más que el instrumento diga, yo puedo leer hasta el 95%, yo puedo leer hasta el 90%. Cliente, dime cuál es tu nivel máximo. Yo tengo una banda de zona muerta, no mido hasta allá. Eso ya no aplica para protección o para certificación sobrellenado. En este caso, con todas las características que acabo de decir, la protección de diodo, el diodo que tiene la señal de SNR alta, el sistema encajuelado, etcétera, y la electrónica que tenemos,
Nosotros tenemos la capacidad y la certificación de tener el overseal safe, o sea, la seguridad de sobrellenado, siendo SIL 2, SIL 3. Esto es muy importante, muy, muy importante. La protección de sobrellenado tiene que estar el instrumento, voy a decir, autorizado. ¿Por qué? Porque para mi interfase, primero, fue limpia, estamos bien, ¿sí? Segundo, si tengo yo una cámara vacía, tengo cero nivel, cero interfase. Puedo tener o todo de aceite o todo de agua, 100% sobrellenado, pero lo estoy midiendo, ¿sí? Puedo tener 100% de llenado, la pierna está inundada y tengo algo de agua, algo de aceite, o los dos instrumentos, ¿verdad? Los dos procesos. O puedo tener aire, gas, algo de agua, algo de aceite. Aquí tengo tres, ¿verdad? ¿Sí? Este de aquí es la más común, pero también muchos fabricantes dicen, dime usuario, cuál va a ser mi sonda de bala muerta y cuál es tu máximo nivel. ¿Por qué? Porque no se puede medir hasta arriba, no se puede medir sobrellenado, ¿sí? Medir interfase puede ser fácil, pero medir sobrellenado y tener una interfase, porque cuando esto es en realidad, cuando esto está en el proceso estas piernas están en un tanque, están por un lado, y el nivel está por encima, tal vez, muy seguramente, la pierna está inundada, ¿sí? Completamente, ¿sí? El vaso comunicante está inundado. Entonces, cualquier otro tipo de medidor no va a medir. Va a medir la interfase, pero cuando esto suceda, va a perder la señal. Esa es la diferencia. Por eso quiero hacer hincapié. El 706 puede medir interfase, sí, interfase limpia, sí, como cualquier otro, pero tiene la capacidad de protección de sobrellenado y con eso podemos medir nada, 100% de uno, 100%, un porcentaje de uno del otro, pero lleno el recipiente, que es una característica que muy poco lo van a hacer, y la medición más normal, que tengamos gas y tengamos presencia de uno del otro. Esa es la diferencia. Por eso hice hincapié en la medición, ¿verdad? Medición de calderas. Ya hablamos de interfase, vamos a hablar de calderas, ¿sí? Cuando tenemos una medición de gas, vapor saturado, la naturaleza agresiva del vapor saturado pues es complicada, ¿verdad? Tenemos una sonda especial, la 700I y luego S. Cuando digo es porque va a haber una letra exclusiva para la medición de vapor, ¿sí? Aquí tenemos un instrumento que tiene sellos especiales y que tiene una patente que es un objetivo, tiene una compensación por temperatura. Cuando tenemos medición de agua y la temperatura aumentando, hay un gas presente. Si ese gas está bajo ciertas características, no va a pasar nada, vamos a medir el agua. Pero cuando se presenta vapor saturado, se empieza a cambiar, el vapor empieza a cambiar y la constante eléctrica empieza a cambiar, invariablemente. Cuando cambia el vapor y cambia eso, cambia la constante eléctrica y eso hace que la señal se retrase. Invariablemente también, se va a retrasar. Si nosotros llegáramos hasta los 650 grados, podríamos tener cambios y errores hasta del 35%. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hace? Hay una solución de hardware que es poner un target, poner un objetivo fijo y una compasión de firmware, de software, ¿sí? Ponemos un objetivo a una distancia conocida, ¿sí? Si es condición natural, ambiente o normal, vamos a saber exactamente dónde está ese objetivo en distancia, ¿sí? Lo vamos a grabar. Y conforme la temperatura vaya aumentando, la constante eléctrica va cambiando y entonces el instrumento va a pensar que el objetivo está más lejos y que cambió, pero el objetivo fijo quedó en el mismo lugar. Lo que cambió fue la constante eléctrica. Entonces, con la referencia que teníamos y con lo que está pasando, hacemos compensación y compensamos el nivel en una forma muy precisa. Esa es la diferencia, esa es la característica. Cuando tenemos un sistema de domo de caldera, cuando tenemos un nivel aquí, podemos ir hasta
450 grados, 450, 425, cuando se instala en un bypass, ¿sí? Cuando la temperatura está por encima de 150 grados, ya tenemos que usar este tipo de compensación, ¿sí? Y cuando está por debajo de 150 grados, la mejor es la coaxial, ¿ok? La mejor medición para hacer vapor y en calderas es el 706 para Stigler. Y en forma exclusiva, Magnetrol, Ametec Magnetrol, tenemos el Aurora de cámara sencilla. Cámara sencilla, dos tecnologías en una sola. Tenemos una virilla de paleta que estamos viendo las palomitas cómo cambian con un flotador. Y en la misma cámara tenemos el radar de onda Geiger. Recuerden que en una caldera típicamente se tiene un vidrio, se puede tener switches, se puede tener o se tiene un transmisor de presión diferencial y se tiene una medición de este tipo para la redundancia. Bueno, en un sistema tradicional debían tener una cámara para el flotador y una cámara para la onda guiada. El Aurora lo tiene todo junto. Aquí está el diseño. Aquí está el flotador y aquí está la onda guiada en una sola cámara. Es exclusivo, es patente. Solamente lo tiene Magnetrol. Es el sistema Aurora. Excelente equipo. ¿Sí? Seguimos porque tenemos todavía las otras mediciones. Amoníaco, menciono amoníaco porque es en un radar a través del aire, el amoníaco no lo va a medir. Ese es un fluido que no lo mide, se mide con un radar de onda guiada, ¿verdad? Aquí vamos a temperaturas criogénicas hasta menos 195 grados. Hay un sello especial, hay una extensión de la electrónica, etcétera. ¿Por qué es especial? Porque hay vapores que pueden dañar los anillos y pueden afectar la electrónica. Aquí tenemos un sello especial y con esto evitamos eso. Medición de amoníaco es con radar de onda guiada. Medición de gas natural o gas LP. El gas natural, las constantes eléctricas son muy bajas, 1.5 a 2.1. Ya hemos dicho que podemos ir nosotros hasta 1.4, entonces la medición de gas natural o de gas LP es con un radar de onda guiada, sin problema alguno. Vamos a medirlo. Obviamente vamos a medir la parte acuosa del gas, ¿verdad? No vamos a medir el gas como tal. Pero eso, en medición de salchichas, de gas o gas natural, esta es la aplicación. Por último, en aplicaciones, la medición de espuma. La medición de espuma, si tenemos un radar a través del aire, no se va a hacer posible. Con un radar de onda guiada sí podemos no medirla, sino atravesarla para poder medir el nivel real. Cuando tenemos una espuma de baja densidad y baja conductividad, vamos a atravesarla. No hay problema alguno. Cuando tenemos una espuma media que tiene que ver con su constante eléctrica y su forma, no su espesor, sino su gravedad específica, vamos a decir, su forma. Cuando es media, empieza a disminuir la señal. Y cuando la espuma es densa y conductiva, le hace la cerveza, por ejemplo, no va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? El radar de onda guiada, en la mayoría de sus aplicaciones, lo va a medir. La espuma casi siempre es ligera, en tensoactivos, en productos químicos, no en food and beverage, pero cuando tenemos esta aplicación, una respuesta para hacer la medición es usar piernas y los tubos estabilizadores. Si lo llevamos por fuera, la espuma se corta, se reduce la turbulencia y permite que el líquido suba de una forma controlada y podemos tener una medición real del nivel. ¿Cuál es mi recomendación para medir espuma y si se va a tener espuma? Usar una pierna de nivel, Slingwell, aparte, y si no se puede, meter el sistema enjaulado, el encajuela. Te voy a meter un tubo de 2 o de 3 pulgadas adentro de la varilla y con eso hago la medición sin problema alguno. ¿Sí? Sin problema alguno. Pudiese poner un coaxial, pero si la espuma es muy densa o hay algo de suciedad, se va a entrampar y pudiese perder la señal. Con el enjaulado no tengo ese problema. ¿Sí? Aparte, hago configuración avanzada. Terminando con el instrumento, tenemos diagnósticos avanzados, podemos capturar tendencias
en la misma cabeza del instrumento, basados en el tiempo, curva de referencia, curvas de ecos, con esto tenemos resolución de problemas. No en el DTM, no en el laptop, si ustedes van a llevar su laptop a conectar el instrumento en el instrumento. Gran ventaja. Ya después lo podemos bajar, ¿verdad? ¿Sí? Configuraciones avanzadas que permiten hacer todo lo que se acabo de decir, lo permiten hacer con el instrumento. Análisis de del fin de sonda para saber dónde está la señal y poder hacer una mejor medición. Rechazo del eco, ecos falsos. Evasión del límite. Aquí podemos darle vuelta a una señal no deseada, casi como un eco, pero eso es una pequeña casita, ¿sí? Y detección de la acumulación. Esto es también muy importante. La varilla sencilla funciona mejor para la detección de acumulación, ¿sí? Porque no está en coaxial. Tampoco está enjaulado. Es mejor enjaulado, pero si no tengo la opción de poner enjaulado y pongo una varilla sencilla, el instrumento puede medirme cuál es el nivel de acumulación, ¿verdad? Mido detección de fondo, puedo rechazar eco, si lo hemos hecho, le damos vuelta a alumbrar el límite para no tener ese problema. Y con la medición de la acumulación, ¿sí? Cuando yo pongo el instrumento a detectar eso, escanea en forma constante las ubicaciones. Si durante el escaneo detecta que se va incrementando el nivel, o sea, la señal se va incrementando porque la acumulación se va incrementando porque la señal se va decrementando, actúo mostrando un valor o checo contra un valor referenciado y con eso yo puedo detectar la acumulación en tiempo y en forma, ¿sí? Y yo le digo al instrumento que lo detecte. Estas 4 funciones avanzadas son, junto con la señal de ruido, el ratio noise ruido, es de lo mejor que hay para hacer posible todas las aplicaciones que acabo de mencionar, como más importante. Obviamente, podemos hacer muchas más, ¿verdad? Pero con esa señal de ruido, con el sistema enjaulado y con estas formas avanzadas de configuración que están disponibles en cualquier de los instrumentos, podemos hacer sin problema alguno la medición de interfase con Overfield Protection hasta el tope, que no todo el mundo lo hace. La medición del domo de calderas, donde Magnetrol es líder. Medición de líquidos muy pegajosos, muy espumosos con el encajolado. Medición de muy bajas constantes eléctricas, gas natural, gas LP. Y medición de amoníaco, que es muy complicado medir, ¿verdad? No un radar a través del aire no lo va a hacer, ¿verdad? Y aquí están las aplicaciones reales en campo, funcionando en amoníaco. Todo está chaquetado, ¿sí? Vapor saturado, redundancia, interfaces, aplicaciones reales funcionando, Darkroom, redundante, tanque de almacenamiento de lo más sencillo, siempre y cuando la constante eléctrica sea adecuada, siempre y cuando la espuma sea adecuada, como nosotros podemos medir sin problema alguno, etcétera, ¿sí? Y por último, y para acabar, en la industria, sobre todo del petróleo, existen muchos desplazadores o tubos de torsión muy, muy viejos, sobre todo de Fisher y Mason-Leyland. Fisher y Mason-Leyland antes del 84 usaban sus propias bridas en dimensiones especiales. Después ya las cambiaron. Pero existe en mi campo ahorita mucha base instalada con bridas propietarias de Fisher, Mason-Leyland. Y Magnetrol tiene el diseño para nada más en base a la brida existente, sacar la brida especial y se conecta. Cambio directo para reemplazar viejos desplazadores tubo de torsión por radares de onda guiada. Con esto estamos terminando. Me apliqué en las características del instrumento para que pudiéramos entender las aplicaciones y cómo las podemos hacer y mejorar. Y estamos ahora ya dispuestos a escuchar preguntas y respuestas.
Magnetrol y el 706 en radares de onda guiada, les puedo decir con toda confianza que es el mejor instrumento del mercado en este tipo. Javier. Solamente cuestionar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que desea aportar? No. Adelante, José Juan, para dar el cierre. Pues muchas gracias, muchas gracias. Termino diciendo PPC. PPC tiene mucha experiencia, representante autorizado para todo el país de Magnetrol, tiene mucha experiencia en este tipo de aplicaciones. Los ingenieros de campo están totalmente capacitados para, en base a sus preguntas, a su aplicación, encontrar el mejor producto que cumpla y que satisfaga su necesidad. Muchas gracias. Con esto llegamos al final de nuestra sesión de PPC Academy. Agradecemos mucho su tiempo, su atención y su participación durante este seminario. Esperamos que la información compartida haya sido de gran utilidad y contribuya a una mejor comprensión de la medición de nivel mediante radar de onda guiada, así mismo como sus aplicaciones de campo. De igual forma, agradecemos al ingeniero José Juan por compartirnos su experiencia y conocimientos a todos nosotros. Si queda alguna duda adicional, pueden hacerlas llegar posteriormente y con gusto les daremos seguimiento. Les agradecemos nuevamente su participación y los invitamos a estar pendientes a futuras sesiones de PPC Academy. Que tengan un excelente día. Creo que alguien... Sí, alguien tiene una pregunta, parece ser. Adelante, puede abrir su micrófono. Bueno, Sí, adelante. mire, yo tengo una aplicación donde mido nivel en un evaporador a múltiple efecto en la industria azucarera, en el vaso melador que se encuentra el vacío. Actualmente tengo un radar de onda guiada, el FMP51 de la marca Endress Hauser, y cuando entra aire al evaporador, es decir, porque pues hay un registro que quedó mal sellado o alguna soldadura que está rota o algo así, se me pierde el eco en la medición. Yo he estado buscando información y lo que he encontrado dice que es porque se forma un exceso de condensación en la sonda. ¿Cómo lidiaría esta sonda? Es decir, yo la presentación, eso decía, para esta Ok. situación. Si el problema ha pasado algunas veces, escucho que porque a lo mejor hay un buen sello y entra ahí a diferente temperatura de lo que está ahí, se hace una condensación grande, Así es, sí. el vapor puede formar gotas de agua o puede formar un estado líquido, y entonces el radar, si no está compensado, va a pensar que el nivel subió muy súbitamente hasta arriba. Cuando cambios de nivel en campo suceden en forma súbita, no son reales, o sea, en un tanque, en un proceso, algunas veces es imposible subir 3 metros de nivel o 2 metros de nivel en un segundo, ¿verdad? Hay algunos instrumentos que no tienen capacidad de detectar eso y se van en su estado de falla. Eh, Aquí tendremos que ver la aplicación, sí, como dije, es aplicación dependiente de cada una de ellas. Pero yo creo que sí, o sea, si cerramos, protegemos bien la entrada, que esté bien sellado y que el instrumento a su vez tenga una capacidad de sobrellenado, o sea, detección de sobrellenado hasta el fondo, podremos inferir cuándo eso sucede y que hacer que no se pierda, ¿verdad? Entonces puede ser una posible solución. Un instrumento con capacidad de protección o sobrellenado sería más recomendable tal vez. Los ingenieros, si usted habla o nos manda un correo para saber su ubicación, el ingeniero más próximo lo podrá asistir. La información de la base de la aplicación es importante, pero le puedo decir que un instrumento con capacidad de sobrellenado y evitar
que suceda eso, o detectarlo, mejor dicho, sería una posible solución. Ok, ok. Sí, yo pudiera proporcionarle más datos de la aplicación sin ningún problema, porque sí, sí me interesa resolverlo. ¿Ah? Es una situación que no debe de darse porque no debe tener entrada de aire el equipo, pero pues las cosas suceden, ¿no? En la práctica suceden cosas que no son ideales y lo que no debería suceder es que el equipo perdiera la medición, ¿ah? Porque como está asociado a un control automático, pues obviamente la acción depende de que tenga yo un buen estado de la medición. Es correcto. Envíenos un correo o de la información aquí al ingeniero Javier, y al momento vamos a contactarlo y vamos a usar un poco más de información para poder ofrecerle una respuesta y una solución. De acuerdo. Ya tenemos su información. Ahorita uno de mis compañeros de Orizaba se pone en contacto con usted para darle seguimiento. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Ok, si alguien más tiene algún cuestionamiento adicional, sino para dar por concluida la sesión. Sí, la presentación, alguien preguntó la presentación, la vamos a compartir. Sí, a todos los asistentes se les envía un correo electrónico de finalización de la sesión, donde viene el material y el webinar, la grabación del webinar también, por si alguien no logró verlo completo. Ok, gracias. Pues muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por la presentación. Sí, gracias, José. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente día a todos. Gracias, hasta luego.